Ejercicio 1. A continuación se incluyen las anchuras del cráneo obtenidas de los cráneos de hombres egipcios de tres épocas diferentes. Suponga que planeamos usar una prueba de análisis de varianza con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes épocas tienen la misma media. En este contexto, ¿qué características de los datos indica que deberíamos utilizar análisis de varianza de un factor? Inciso B. Si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las tres épocas tienen la misma media, ¿por qué el método se denomina análisis de varianza? Aquí tenemos los datos, los años, 400 a.C., 1850 a.C., 150 después de Cristo. Y aquí están las anchuras de los cráneos. Vamos a militar, ingresamos los datos en la columna 1, lo que son los años, y en la columna 2, la anchura del cráneo. Nos vamos a estadística, opción ANOVA, OneWide, okay. Aquí ya nos dan los resultados. Y vamos a responder las preguntas. Del inciso A. ¿Qué características de los datos indica que deberíamos utilizar análisis de varianza de un factor? Los datos están ordenados de acuerdo con las características o el factor de la época. Si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las tres épocas tienen la misma media, ¿por qué el método se denomina análisis de varianza? El término análisis de varianza se refiere al método que se utiliza para someter a prueba la igualdad de las tres medias. El método se basa en dos estimaciones diferentes de la varianza poblacional. En el ejercicio 4, ¿cuál media es diferente? Remítase a los datos muestrales del ejercicio. Si las tres medidas muestrales son 132.7, 134.4 y 138.1, aquí están 138.11, 132.6, 134.4. Podemos utilizar el análisis de varianza para concluir que la anchura media del cráneo del año 150 después de Cristo es diferente de las medias de los años 400 antes de Cristo y 1850 antes de Cristo. ¿Y por qué? Nuestra respuesta es sí, porque primero analizaremos si las medias son significativas o no, y si son significativas, produciremos la prueba de Tukey. Ejercicio 10, cantidades de voltaje. En el conjunto de datos 13 del apéndice B, se listan las cantidades de voltaje medidas de la electricidad suministrada directamente a la casa del autor de un generador Generac independiente, modelo PP 5000, y de un alimentador de electricidad ininterrumpida, conectado al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza obtenidos por medio del programa JMP. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen la misma medida de voltaje. Se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad.
Pero nos vamos a las capturas. Estadística. Escogemos la opción ANOVA, OneWide. Ingresamos los datos en la columna 12, 13 y 14. Los ponemos aquí en esta opción, casa, generador y dispositivo. Aquí ya nos está dando el resultado. Nos vamos a Minitab. Aquí ya ingresamos los datos de la casa, generador, dispositivo y ya tenemos aquí el resultado. Nuestra respuesta al ejercicio es de que el valor pi 0.0001 es menor a 0.05. Se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis. Por lo tanto, es significativo. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad. No se puede esperar la misma media de voltaje debido al estado ANOVA. Debido al estudio ANOVA, va a ser diferencias significativas en el voltaje. Ejercicio 11. Lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choques utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Se utilizan las unidades de medida HIC que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Aquí tenemos los datos de los autos compactos, de los medianos y de los grandes. Nos vamos a las capturas de Minitab. Estadística, le damos en la opción ANOVA, OneWide. Ingresamos los datos de los tipos de carros, compactos, compactos. Ingresamos los datos, lesiones en la cabeza y los tipos de carro. Aquí ya nos está dando el resultado. Nos vamos a Minitab. Ya ingresamos aquí los datos. Igual los tipos de carro, las lesiones en la cabeza, los medianos. Aquí en el tipos de carro, las lesiones en la cabeza, aquí están los datos y las lesiones del fémur. Y aquí ya nos arrojó los resultados. Y vamos a la respuesta. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. De acuerdo a los datos que tuvimos, nos dice el estadístico de prueba F es igual a 0.040, valor crítico F 3.3541, valor P 0.676. Vamos
0.040, el valor crítico 3.35 y el valor pi es 0.676. Aquí está. Entonces, no se rechaza la hipótesis nula. No existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos no sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros. Ejercicio 2. Lesión del fémur en un choque de automóvil. A continuación se presentan las cargas medias en libras sobre el fémur izquierdo en maniquís para pruebas de choque utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Tenemos aquí los datos de los autos compactos, medianos y de los grandes. Nos vamos a estadística, ANOVA, ANWAE. Ingresamos los datos, que es los de lesión de fémur y el tipo de carro. Nos arroja aquí ya los resultados. Nos vamos a Minitab. Aquí ya ingresamos los datos. Que nos da el ejercicio. Que son estos. Y aquí ya nos está arrojando el resultado. Aquí ya tenemos la respuesta. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. No existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos no sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros. Ejerció 13 tiempos en triatlón. Jeff Parent es un profesor de estadística que participa en triatlones. A continuación se presentan los tiempos en minutos y segundos que registró en una prueba de bicicleta, que comprendió 5 vueltas a lo largo de cada milla, en un circuito de 3 millas. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo en recorrer cada milla. Parece que alguna de las millas tiene una pendiente de subida. Aquí nos está dando los datos, milla 1, milla 2, milla 3, con sus respectivos tiempos. Nos vamos a estadística, ANOVA, OneWide. Para esto ingresamos los datos de las millas y los tiempos. Ingresamos aquí los datos de los tiempos y millas. Le damos OK. Y aquí ya nos está arrojando el resultado. Aquí ya ingresamos los datos. Aquí ya nos arrojó el resultado.
Aquí la pregunta en el ejercicio es, ¿parece que alguna de las millas tiene una pendiente de subida? Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las tres millas diferentes tienen el mismo tiempo medio. Los datos sugieren que la tercera milla toma más tiempo y una explicación razonable es que la tercera vuelta incluye una pendiente. En el ejercicio 14, emisiones de automóviles. A continuación se listan las cantidades medidas de gas de invernadero emitido por tres categorías diferentes de automóviles, según el conjunto de datos 16 del apéndice B. Las mediciones se expresan en toneladas por año, en equivalentes de CO2. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero, con base en los resultados. Parece que el número de cilindros afecta a la cantidad de emisiones de gas de invernadero. Aquí nos está dando los datos de los 4 cilindros, de los autos de 6 cilindros y de 8 cilindros. Vamos a las capturas. Estadística, ANOVA, OneWire. Aquí ya se ingresan los datos, los cilindros y las medidas. Ingresamos medidas de gas, como lo pusimos aquí en la columna, medidas de gas y los cilindros. Aquí nos está arrojando el resultado. Vamos al Minitab. Igual aquí ya están ingresados los datos, el número de cilindros del auto, las medidas de gas. Y nos está arrojando los resultados del programa. Nos vamos a la pregunta que nos hace el ejercicio. Parece que el número de cilindros afecta a la cantidad de emisiones de gas de invernadero. Pues existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero. Si con el R2 ajustada, el 66.90% parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero. En el ejercicio 15 y 16 se utilizarán los conjuntos de datos del apéndice B15. Ejercicio 15. Nicotina en cigarrillos. Remítase el conjunto de datos 4 del apéndice B y utilicen las cantidades de nicotina de los cigarrillos tamaño grande, de los mentolados de 100 milímetros y de los no mentolados de 100 milímetros. Los cigarrillos tamaño grande son sin filtro, no son mentolados ni ligeros. Los cigarros mentolados de 100 mililitros tienen filtro y no son ligeros. Al igual que los no mentolados, utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de nicotina. Puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro, nuestra pregunta al ejercicio es, ¿parece que el filtro marca alguna diferencia? Nos vamos a la captura del ejercicio, estadística, ANOVA, OneWire, ingresamos los datos, tipos de nicotina y la cantidad de nicotina. Ingresamos los datos.
Ya se han ingresado los datos. Aquí ya nos está arrojando el resultado en el programa. Vamos a responder la pregunta que nos está haciendo el ejercicio. Parece que el filtro marca alguna diferencia. Aquí vemos que la estadística de prueba es igual a 18.99, el valor crítico es de 3.124 y el valor pi 0.00. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres tipos diferentes de cigarrillos tienen la misma cantidad media de nicotina, puesto que los cigarrillos tamaño grande tienen la media más grande de 1.26 miligramos por cigarrillo y en comparación con las otras medias de 0.87 y 0.92 por cigarrillo, parece que los filtros marcan una diferencia, aunque esta conclusión no está justificada por los resultados de ANOVA. Ejercicio 16, alquitrán en cigarrillos. Aquí nos remitimos al conjunto de datos 4 del apéndice B y utilizamos las cantidades de alquitrán. De las tres categorías de cigarrillos descritas en el ejercicio 15, utilizo el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de alquitrán, puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. ¿Parece que el filtro marca alguna diferencia? Igual nos vamos a estadística, ANOVA, OneWhy, ingresamos los datos. Nos vamos a militar, ingresamos los datos, los tipos de nicotina y el método de alquitrán. Aquí ya nos arrojó el resultado. Aquí la pregunta es, ¿parece que el filtro marca alguna diferencia? Si se rechaza la hipótesis nula, pues existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de alquitrán. Ejercicio 8 del capítulo 12-3, ANOVA de dos factores. Nos vamos a la captura de militar. Le damos en la opción estadística, ANOVA, General Linear Modelo, de aquí Fit General Linear Model. Ingresamos los datos del tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. Aquí ingresamos los datos de las columnas, lesiones en la cabeza, tipo de automóvil y tamaño del automóvil. Y aquí ya nos está arrojando los resultados.
Nos vamos a meditar. Aquí ya están ingresados los datos, tipo de automóvil, tamaño de automóvil y lesiones y los datos de las lesiones de cabeza. Aquí ya nos arrojó el resultado. Y aquí la pregunta es, ¿qué se concluye con el ejercicio? Pues no se rechaza la hipótesis nula. No existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de auto, ya sea extranjero o nacional, y el tamaño del auto, ya sea compacto, mediano o grande. Ejercicio 9. Efecto del tipo. Suponga que las mediciones de lesión en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil, ya sea extranjero o nacional, y el tamaño del automóvil, compacto, mediano o grande. ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo de automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza? Pues, teniendo el resultado aquí del programa de Minitab, podemos contestar ya la pregunta. De que no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo al tipo de automóvil. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea extranjero o nacional tenga un efecto sobre las mediciones de las lesiones de la cabeza. En el ejercicio 10, efecto del tamaño. Suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tamaño del automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza? No se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo al tamaño de automóvil. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea compacto, mediano y grande tenga un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. En el ejercicio 15, experimento de panecillos. A continuación se presentan las calificaciones de panecillos otorgadas por expertos. Los diferentes panecillos se hornearon con o sin un ingrediente adicional y se utilizaron diferentes cantidades de suero de leche. Las calificaciones se ven afectadas por una interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. Las calificaciones se ven afectadas por el uso del ingrediente adicional. A la pregunta. Las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Aquí nos está dando los datos, el porcentaje del suero de leche que se le está poniendo, los ingredientes adicionales y sin ingrediente adicional. Vamos a la captura, estadística, damos la opción ANOVA, General Linear Model, Fit General Linear Model, ingresamos aquí los datos, la forma de hornear, el porcentaje del suero de leche y la calificación de los panecillos. Ya he ingresado los datos. Igual aquí, calificaciones de panecillo, forma de hornear, el suero de leche. Le damos OK para que ya nos aparezcan los resultados. Aquí está. Nos vamos al programa.
han ingresado los datos. Ya nos arrojó la información en lo que es el programa. Vamos a ver la respuesta de las preguntas que nos hace el ejercicio. Las calificaciones se ven afectadas por una interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. Las calificaciones se ven afectadas por el uso del ingrediente adicional. Las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero en la leche. Pues nos dice que para la interacción el estadístico de prueba es Fs igual a 41.38 y el valor pi es de 0.00, de manera que hay un efecto de interacción significativo. Parece que la calificación se ve afectada por una interacción entre el uso de ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. En los ejercicios 16 y 17 remítase a los datos indicados y utilice un nivel de significancia de 0.05 para la prueba de hipótesis. En el ejercicio 16, niveles de colesterol. Remítase a los datos muestreales del ejercicio 14 y utilice únicamente el primer dato de cada celda. Suponga que no hay un efecto sobre los niveles de colesterol provocado por una interacción entre el grupo de edad y el género. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el género. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el grupo de edad. Nos vamos a las capturas. Le damos a la opción de estadística, ANOVA. Aquí es Balanced ANOVA. Ingresamos los datos. Sexo, edad, nivel de colesterol. Y aquí ya nos está arrojando el resultado. Nos vamos al programa. Ya ingresamos aquí los datos. Y aquí ya nos está arrojando el resultado. Las respuestas a las preguntas del ejercicio 16. Nos dice que no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia del renglón del efecto del factor género. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de los niveles de colesterol se vean afectados por el factor columna. No se rechaza la hipótesis nula de la ausencia del efecto del factor de columna. En la edad no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de los niveles de colesterol y estos se vean afectados por la edad. Nos vamos al ejercicio número 17. Lista de experimentos de panecillos. Remítase a los datos muestrales del ejercicio 15 y utilice únicamente el primer dato de cada celda. Suponga que no hay un efecto sobre la calificación de una interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por el uso del ingrediente adicional. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Nos vamos a las capturas, estadística,
la opción ANOVA, Balanced ANOVA. Ingresamos los datos de las formas de hornear, el suero de leche, las calificaciones de los panecillos. Igual aquí calificaciones de panecillos, formas de hornear y suero de leche. Aquí ya nos arrojó el resultado. En la captura aquí lo vemos. Aquí está. Nos vamos a la respuesta de las preguntas del ejercicio. Y nos dice que el factor de renglón, el estadístico de prueba es de f igual a 0.10 y el valor p es de 0.771. De manera que no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto del factor del renglón del ingrediente adicional. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por el uso del ingrediente adicional. Factor de columna. El estadístico de prueba es f igual a 1.23 y el valor pi es de 0.434, de manera que no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto del factor de columna de la cantidad de suero de leche. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Los temas explicados en esta tarea de la unidad 3 de Estadística Inferencial 2 fueron tomados del libro de Mario Triola. Aquí vimos en el capítulo 12-2 ANOVA de un factor y el capítulo 12-3 ANOVA de dos factores. El ANOVA de un factor es una técnica estadística que señala si dos variables están relacionadas en base a si las medidas de la variable dependiente son diferentes en la categoría o grupos de las variables independientes. En el ANOVA 2 es un diseño que nos permite estudiar simultáneamente los efectos de dos fuentes de variación. Por mi parte fue todo. Gracias.